Hola, en este vídeo vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con voladizos y vinculados a cerramientos de hormigón, que es lo que nos ocupa en este tema. Lo hemos estructurado en 4 capítulos. Primero vamos a a comentar algunas cuestiones básicas, conceptos fundamentales de los voladizos. Luego veremos algunos ejemplos prácticos ya de voladizos de losa maciza sin cerramiento de hormigón, con cerramiento de hormigón en general. Luego introduciremos aislamiento térmico y por último nos centraremos en secciones que están cortadas por el centro de un hueco, o sea, una ventana o una puerta. Lo más básico que conviene recordar de un voladizo, independientemente de la estructura, sea porticada, de forjados bidireccionales, etcétera, pues que se trata de un elemento que está empotrado, que es isostático, por lo tanto, si no se sostiene adecuadamente en ese empotramiento, pues se cae, y que debido a las cargas que va a tener, pues peso propio ya supone una carga uniformemente repartida, pues cargas puntuales, pues en función del número de personas que se prevean en ese elemento, que pueden ser una o varias. Total, que en función de las cargas, esto va a generar tracciones en la parte superior del voladizo y compresiones en la parte inferior. Las compresiones sabemos que las va a absorber bien el hormigón, no así las tracciones, que tendremos que introducir armaduras para coser, para que el hormigón sea capaz de resistir esos esfuerzos. Las leyes de momentos que se generan pues serán similares a las que estáis viendo aquí en la diapositiva, con momentos negativos, tracciones en la cara superior, máximos en el apoyo, 0 en la punta del voladizo, y momentos positivos pues en el centro del vano, sea estructura porticada o de forjados bidireccionales. Esas armaduras que tienen que absorber las tracciones en la cara superior son armaduras importantes porque si no se va a caer el voladizo. Van a ir apareciendo aquí en las diferentes diapositivas en color azul para destacarlas, y son armaduras que nacen o arrancan en la punta de un voladizo, deben de llegar hasta el eje del apoyo y a partir del eje del apoyo una cierta distancia que se calculará, que debe de cubrir la ley de momentos y tener una cierta longitud para anclarse correctamente al hormigón. Bien, recordemos, porque esto ya se vio en el tema de forjados, que podemos tener pues, dos tipos de voladizos. Un tipo de voladizo que se denomina por prolongación del forjado, pues un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas con los mismos elementos. Pues habrá una viga plana o de canto, y el voladizo, que es esta zona de la derecha, pues estará constituido por los mismos elementos. Pues aparecen viguetas, aparecen bovedillas, aparecen armaduras de negativos por encima de las viguetas, un mallazo, un zuncho de borde, etc. O muchas veces pues interesa pues un voladizo pero de menor espesor, por lo tanto pues ya no caben esos mismos elementos y se hace pues una losa maciza de hormigón armado, pues con dos parrillas de armaduras en dos direcciones, tanto en la cara superior como en la cara inferior de ese elemento. Los de la cara superior, que ahí es donde van a aparecer las tracciones, las armaduras habitualmente son de mayor diámetro, más importantes, más gruesas, y así las grafiaremos. Y las de la parte inferior, pues hemos dicho que ahí va a estar comprimido, pues habitualmente se coloca una armadura más finita, un pequeño mallazo, para absorber posibles fisuras por retracción del hormigón. Vemos algunas fotografías, algunos ejemplos de estos primeros casos que ya se vieron en el tema de forjados. Bueno, pues una estructura porticada, pilares, viga plana en este caso, perpendicular a la viga plana, pues una serie de viguetas y un zuncho perímetra, ¿no? Si vemos esto mismo justo antes de hormigonar, pues bueno, este es un pequeño voladizo para un balcón. No caben muchos elementos, pero sí que podemos ver cómo en la parte inferior acomete el forjado con sus viguetas y bovedillas.
Aquí observamos una viga plana con bastante armadura. En el perímetro del balcón lo que se observa es el zuncho de borde. Aquí solo cabe una vigueta, porque es pequeño, una vigueta. Por encima de la vigueta, armaduras de negativos, que serían estas que aquí aparecen en color azul. Armaduras de negativos por encima de la vigueta. Bueno, pues estamos viendo ahí los diferentes elementos que hacen falta. Y un mallazo, que lo han presentado, todavía lo están colocando, tienen que terminar de colocarlo bien o de cortar pues estos extremos, pero ya se ha extendido por la cara superior de las armaduras. En el caso de un voladizo constituido por una losa maciza, bueno, pues aquí estáis viendo tanto la sección como la fotografía. En la parte de la izquierda acomete el forjado, en la parte central tenemos una viga plana con mucha armadura y en la parte de la derecha lo que tenemos es el voladizo constituido por esa losa maciza. Muchos de estos elementos suelen ser vistos de hormigón, entonces se coloca pues unos paneles de encofrado de tableros fenólicos de madera fenólica que deja un acabado muy liso. Y si además pues queremos achaflanar esquinas o queremos constituir un goterón, pues entonces lo que ocurre es que antes de hormigonar tenemos que disponer un berenjeno en el encofrado. Pues estas piezas que aquí son pues, de tipo plástico, triangulares, pues de PVC, que se colocan en este caso en el encuentro entre los tableros de fenólicos y además pues un poquito retirado hacia el interior para constituir posteriormente el gótero. Bien, veamos ya algunos casos concretos. Tenemos aquí estos 8 primeros donde vemos pues, un alero y con, primero con estructura horizontal, forjados bidireccionales, sin cerramiento de hormigón y después veremos con cerramiento de hormigón. Algunos casos con el alero por encima del forjado. Pues si el alero va a estar por encima del forjado, pues no queda más remedio que constituir esta losa quebrada, una losa de hormigón que está quebrada, disponiendo las armaduras en esta posición. La importante es la de color azul, que arranca la punta del voladizo y llega hasta el apoyo, hasta el empotramiento, que es este murete, y a partir de ahí pues una cierta longitud para anclarse correctamente. En la zona del forjado veis que hay pues, dos maneras de grafiarlo. Esto es porque el forjado bidireccional colocamos armaduras en dos direcciones y es indiferente la posición de esas armaduras. Si no está muy por encima, si no está totalmente enrasado, pues la armadura de color azul pues será continua, será la misma. Si está por debajo del forjado, pues lo mismo, constituiremos una losa quebrada, pero en vez de hacia arriba, pues hacia la parte inferior. La armadura de color azul que absorberá las tracciones llegará hasta el eje del apoyo y a partir de ahí tiene que tener una cierta longitud. Pues en prolongación recta no cabe porque se sale del hormigón, pues dobla en patilla hacia la parte superior. Si está enrasado por la cara inferior y tiene menos canto, pues no pueden ser esta armadura del forjado y la armadura de color azul del voladizo no es la misma. Pues la armadura azul pues, se queda embebida en el forjado y la armadura del forjado cuando llega al final pues dobla en patilla porque no puede continuar. Si introducimos cerramientos de hormigón, el cerramiento de hormigón lo que va a ser es una parte importante, es un muro de hormigón de diferente espesor, pero es un muro de hormigón y bueno, ahora vamos a ver cómo se producen los encuentros, pero los encuentros son muy sencillos de resolver porque tanto el forjado como ese muro de hormigón como el voladizo, todos son elementos de hormigón armado. Entonces se colocan las armaduras se cruzan y después vertemos el hormigón y quedará todo hormigonado. ¿Que el alero está por encima? Bueno, pues en vez de constituir una losa quebrada, pues ya se aprovecha que tienes el espesor del muro de hormigón y el voladizo pues se quedará empotrado al muro de hormigón, al cerramiento de hormigón. Si queda a nivel del forjado, pues el cerramiento de hormigón pues atravesará y las barras se cruzan y ya está. Y si queda por debajo, pues lo mismo. Tendremos un cerramiento de hormigón,
se entiende que esto pues será un hueco, pues al ser un hueco el cerramiento del muro de hormigón se interrumpe y ahí es donde tenemos que empotrar el voladizo. La armadura de color azul llega hasta el apoyo, que en este caso es el muro de hormigón, y a partir de ahí se ancla en patilla. Y lo mismo con la unión del cerramiento de hormigón con el forjado, se cruzan las barras. Enrasa por la cara inferior, pero con menos canto, pues la armadura atraviesa tanto el cerramiento de hormigón como el forjado y quedará embebido. Si introducimos pues, aislamiento térmico, pues se puede colocar aislamiento térmico en diferentes posiciones, pues en el exterior del edificio, dentro del propio muro de hormigón o en el interior del edificio. Y esto pues da lugar a diferentes casos. Si tenemos el aislamiento térmico por el exterior del edificio, pues un primer caso es interrumpir el aislamiento térmico y asegurar el anclaje de hormigón del voladizo al forjado y al muro. Veis cómo la armadura del voladizo atraviesa el cerramiento y queda embebido en el forjado. Claro, esto desde el punto de vista térmico, pues lo que va a suponer es un puente térmico. Por aquí vamos a perder energía. Para reducir ese puente térmico, lo que podemos hacer es colocar una pieza especial de aislamiento térmico, que veremos en otro enlace, pero es una pieza prefabricada que ya viene con armaduras, pero es de poliestireno extruido de alta densidad y por lo tanto es aislante térmico. Y bueno, pues eso está pensado, este tipo de piezas están pensadas para balcones, aleros voladizos de pequeñas dimensiones, donde los esfuerzos quedan anclados y se transmiten a través de las armaduras que lleva ese tipo de piezas, tanto al cerramiento de hormigón como al forjado. El voladizo queda perfectamente sujeto. Y de esta forma lo que tenemos es continuidad de aislamiento térmico por el exterior del edificio en este caso. Si tenemos aislamiento térmico por el interior, como estáis viendo aquí, pues aislamiento por el interior, un trasdosado, bueno, pues aquí el voladizo se ancla al muro de hormigón y al forjado, pero bueno, pues si no hacemos nada más, efectivamente, pues aquí también hemos interrumpido, no hay continuidad del aislamiento térmico, por lo tanto también habrá un puente térmico. Se puede reducir ese puente térmico introduciendo una pieza especial. Esta no es exactamente la misma que en el caso anterior, pero bueno, esta es una pieza de unión o de conexión entre pues, el muro de hormigón y la estructura horizontal, ¿no? Los forjados que se apoyan en pilares. Sirve de unión o de traba entre estos dos elementos. El voladizo, como podéis observar, pues se ancla, queda empotrado al muro de hormigón. El muro de hormigón es el que tiene que soportar pues, las cargas de este pequeño alero o voladizo. Caso en que está enrasado la cara inferior del voladizo con la cara inferior del forjado, pues se introduce la armadura. Aquí se corta, no hay continuidad de aislamiento térmico. Otro caso, aquí aislamiento térmico dentro del propio muro de hormigón. Esto supone hormigón visto por el exterior del edificio y por el interior del edificio. En estos casos no podemos seccionar, no podemos cortar ese empotramiento, esa unión del forjado con el muro. Por lo tanto, aquí no puede haber continuidad de aislamiento térmico. Aquí tiene que haber el hormigón y tienen que cruzarse todas las armaduras para garantizar la estabilidad de la estructura. Alero en la cara superior, como habíamos visto en alguno de los primeros casos, pero como aquí tienes cerramiento hormigón, pues el voladizo queda empotrado, queda anclado a la coronación, a la parte superior del muro de hormigón. Por la parte inferior, es decir, si tengo un voladizo, pues ligeramente por debajo del forjado, con cerramiento de hormigón, aislamiento térmico por el interior del edificio con un trasdosado. Bueno, pues el voladizo va a estar empotrado al muro de hormigón.
porque el aislamiento térmico queda solucionado por el interior. Por último, pues vamos a ver 4 casos centrándonos únicamente en secciones hechas por el centro de un hueco, de puerta o de ventana, independientemente ya de la posición del forjado, de donde esté ubicado el forjado. Un primer caso, aislamiento térmico por el exterior del edificio. Bueno, pues el voladizo queda empotrado al muro de hormigón, hay continuidad de la armadura que se dobla en patilla porque no puede continuar en prolongación recta. Esto supone efectivamente pues un puente térmico que podemos solucionar introduciendo una pieza especial de aislamiento térmico prefabricada que ya lleva las armaduras y que por lo tanto pues a través de las armaduras se transmiten al cerramiento hormigón las cargas del voladizo. Con esto sí que hay continuidad del plano de aislamiento térmico. Si el aislamiento térmico está por el interior del edificio, como comentábamos antes, pues entonces cerramiento hormigón y el voladizo quedan perfectamente unidos. El voladizo queda empotrado al cerramiento hormigón. Y cuando la estructura ya está hecha, esa estructura de hormigón ya está hecha, entonces ya resolvemos y solucionamos el aislamiento por el interior del edificio. El aislamiento, pues tapándolo pues, con un trasdosado, en este caso, de ladrillo hueco. Si el aislamiento térmico está colocado dentro del muro de hormigón, como también se ha comentado, pues aquí el aislamiento no podría llegar hasta la carpintería, no podría llegar hasta el hueco, porque si no lo que haríamos sería cortar y seccionar el empotramiento del voladizo. Y si no, el voladizo pues solo se quedaría anclado pues, en, no sé, 5, 8, 10 centímetros de hormigón que pueda tener esa primera capa. Requiere que la armadura de color azul llegue hasta el otro extremo y ahí es donde doble en patilla.